Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal del Profe 503. En esta oportunidad vamos a aprender sobre algunas figuras literarias que se llaman anáfora, similicadencia y aliteración. Estamos con la semana 1 que se llama elementos de comunicación en el texto poético. La unidad número 8 se llama a la luz de las palabras en el nivel de lenguaje y literatura para séptimo grado. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Actividad en pares, leemos el poema. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas, y las miro lejanas, mis palabras, más que mías son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las yedras, ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como quiero que me oigas. Pablo Neruda. ¿Cuál es el significado de los siguientes versos? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Significa que el yo lírico busca la delicadeza que es necesaria para hablar al ser amado, es decir, sus palabras son elegidas con el mayor cuidado y precisión para expresar a esa persona especial lo que siente. ¿A quién está dirigido el poema? Quien escribe el poema lo dirige a una persona amada, es decir, de quien está enamorado. En este caso, por no tener más pistas, podríamos suponer que es un ser femenino. ¿De qué trata el poema? Trata sobre una persona que está enamorada pero que no puede expresar todo lo que siente y eso le causa mucho dolor. ¿Qué espera lograr quien escribe el poema? Que el tú lírico comprenda el dolor que siente al saber que su amor no es correspondido, así como también las sensaciones que siente al estar en su compañía. Compartimos nuestras respuestas con la clase. Vamos con las actividades de construcción, la comunicación poética. Leemos la información. Todo texto, ya sea oral o escrito, literario o no literario, cumple con una función comunicativa. En el caso de los textos poéticos, esta función comunicativa presenta dos planos. El primero de ellos es el plano real, que se compone de los siguientes elementos: el emisor del mensaje, que corresponde a la figura del autor del poema; el receptor, que será el lector u oyente del texto poético; el mensaje, que lo constituye el poema; y el contexto, que corresponde al momento de producción textual y a las situaciones que influyen en este. Continuamos con los componentes del plano real. Tenemos el emisor, que es el autor real, es quien escribe o envía el mensaje; el contexto, el mensaje, que es el texto poético, es decir, la obra; el canal es el libro y el receptor es el oyente o lector real, es el destinatario del mensaje. El segundo plano de la situación comunicativa en los textos poéticos es el plano imaginario, que se da al interior del texto. Se trata de un mundo interior creado por el autor y contiene los siguientes elementos: el hablante lírico o yo lírico, que es la voz imaginaria que habla en el poema yo, me; el tú lírico u oyente lírico, que es el receptor imaginario del texto poético, tú, te; y el mensaje, que es la información transmitida. En este caso, los componentes del plano imaginario intratextual serían el yo lírico, que es el hablante imaginario, es la voz que dice para que tú me oigas mis palabras. El mensaje, que es la información que se transmite, el mensaje se centra en el dolor, la pérdida y la profunda conexión o desconexión que existe entre los dos. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras y eres tú la culpable de este juego sangriento. El código, que es el lenguaje poético. El tú lírico es el oyente imaginario, es la persona a la que el hablante lírico se dirige, la tú del poema. El hablante la acusa de ser culpable y la asocia con su soledad y tristeza. Resolvemos en el cuaderno y compartimos con la clase. ¿Cuál es la diferencia entre el plano real e imaginario del texto poético? Y completamos el esquema de la comunicación imaginaria a partir del poema 5 de la actividad 1. La diferencia entre el plano real e imaginario del texto poético: en el plano real la comunicación se da entre personas reales. El emisor es el autor del poema, el receptor es el lector u oyente real y el contexto se refiere al momento en que el poema fue creado.
En cambio, el plano imaginario o intratextual es una situación de comunicación que ocurre dentro del propio poema. Continuamos con el poema 6. Te recuerdo cómo eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi sed ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño, boina gris, bote pájaro y corazón de casa, hacia donde emigraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Pablo Neruda. ¿Qué sentimiento se refleja en el poema? Un sentimiento de nostalgia por un amor que ya no existe. Completamos el esquema del plano imaginario. Con la información del poema justificamos nuestra respuesta. El yo lírico es el ser que empieza a hablar en el poema. El mensaje hace un recuento de todos los recuerdos que tiene de lo que vivió con la persona amada. El código es el lenguaje poético. El tú lírico es la persona a la que se dirige el poema y de la cual se evocan recuerdos. Compartimos la respuesta con la clase y vamos ahora con la anáfora, similicadencia y aliteración. Anáfora consiste en repetir una misma palabra o conjunto de palabras al inicio de diferentes versos o frases. Su objetivo es tanto reiterar y enfatizar una idea como dinamizar y dotar de ritmo al poema. Si la repetición de palabras o palabras es al inicio de dos elementos de un mismo verso, es una anáfora de contacto. Por ejemplo, arrorró el quino. Con las lunas de milagro, con los cerros de metal, con las luces y las sombras y las nieblas de soñar, de Gabriela Mistral. En los versos de Gabriela Mistral, la repetición constante de la preposición con al inicio de los versos provoca énfasis en las ideas, ritmo y musicalidad. La similicadencia consiste en la repetición continuada de verbos conjugados en el mismo modo y persona, o en un conjunto de palabras que terminan igual. Esta figura funciona a partir de una adición repetitiva o en contacto. Por ejemplo, sangre, de los muertos nos llegas, muerte andando, sustancia inevitable gravitando en la masa despierta de la vida. Claudia Lars. En este caso, la coincidencia en la conjugación de los verbos al final de los primeros dos versos, andando y gravitando, produce un efecto de musicalidad y ritmo como la rima. Y la aliteración, que es la repetición de sonidos, fonemas o palabras dentro de un verso que están contiguas o próximas y que hacen alusión a un sonido coordinado. A veces el sonido que emite está en relación con el contenido o el sentimiento del poema. Ejemplo, poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pablo Neruda. En el ejemplo, la repetición de los fonemas R y S simulan en los versos un susurro que se concreta al leerlos en voz alta. Este efecto ayuda a respaldar las ideas expuestas por el yo lírico. Luego vamos con el poema Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. ¿Cuántas rosas en broche han deshojado? Gabriela Mistral. Identifiquemos las figuras presentes en la muestra y explicamos el efecto estético que causan en el poema. Por ejemplo, anáfora, repetición de palabras. Hay besos, hay besos. Esto reitera la idea de que el yo lírico quiere expresar de los besos y produce un efecto rítmico y de musicalidad.
Aliteración. En la segunda estrofa se evidencia más el uso de la aliteración al utilizar palabras que tienen el fonema S. Esto causa un efecto de ceseo, como si algo se dijera en un susurro. Y la similicadencia, la conjugación de los verbos en la estrofa 4, versos 2 y 4, ha descifrado, han deshojado, producen un efecto de musicalidad y ritmo. A partir del texto o de la lectura del texto definimos qué son los besos según el yo lírico. Son diversas formas de expresión. ¿Qué significado tiene el verso hay besos que calcinan y que hieren? Bueno, significa que hay besos que causan sufrimiento. Diseñamos el esquema del plano real a partir del poema Gabriela Mistral, contexto, los diferentes tipos de besos, ese es el contexto y el lector es el estudiante. Consolidación, leo el poema y resuelvo. El poema se llama Botoncito. Yo tenía un botoncito aquí junto al corazón, era blanco y pequeñito como el grano del arroz. De la luz lo defendía en la hora del calor, yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo y mi sombra la pasó, fue tan alto como un árbol y su frente como el sol. Fue creciendo y el regazo me llenó y se fue por los caminos como arroyo cantador. Lo he perdido y así canto, por merecerme mi dolor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Gabriela Mistral. Identifico la figura literaria que está presente en los versos subrayados. Explico qué efecto produce en el texto. En los versos subrayados está presente la anáfora, ya que esta figura consiste en repetición de una palabra o un grupo de palabras al inicio de diferentes versos. En este caso específico se repite la I. Dicha figura produce el efecto de enfatizar la idea que se quiere transmitir. El poema habla sobre lo que siente una madre por el crecimiento de sus hijos hasta que se alejan de su protección. ¿Cómo se evidencia esto en el poema? Esto se evidencia desde el principio hasta el final del poema. Al inicio habla de que el hijo estaba pequeñito, recién nacido. Luego menciona que fue creciendo hasta que al final del poema dice y se fue por los caminos. Como arroyo cantador, lo he perdido. A partir del poema completo el esquema del plano imaginario de la comunicación poética, explico los elementos que lo conforman. Yo lírico, el ser que habla en el poema, una madre. Mensaje, el yo lírico expresa lo que siente por el crecimiento de los hijos desde su niñez hasta que se alejan de su protección. El código es el lenguaje poético. El tú lírico es el oyente imaginario a quien se dirige el yo lírico. Y luego vamos con la actividad en casa, investigo en qué consiste la mesa redonda y en qué situaciones es útil. La mesa redonda es una forma de discusión grupal donde un pequeño número de expertos con un moderador debaten sobre un tema específico frente a una audiencia. El propósito principal es presentar diferentes puntos de vista sobre el tema, fomentar el intercambio de ideas y permitir que la audiencia formule preguntas al final. Así es que de esta manera estaríamos culminando los contenidos que corresponden a la semana 1 de la unidad 8 de la asignatura Lenguaje y Literatura en el nivel de estudiantes de séptimo grado. Ha sido un gusto, éxitos y bendiciones para todos y todas.